Tiene la amabilidad de atendernos Adriana Serkis, que es física, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, además ahora candidata a diputada por Fuerza Patria en Río Negro. Adriana, Reinaldo Siete Case te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Reinaldo, a la audiencia y bueno, gracias también por la comunicación. Bien, a ver, ¿qué mirada tenés sobre esta decisión del gobierno sobre la que advertía Pichetto en la legislatura? Creo que también lo hizo Mayans en el día de ayer. Bueno, creo que son varios los legisladores y las legisladoras que están preocupados por esta situación. La verdad es que a nosotros ya nos llegó un borrador del decreto que plantea esta posible privatización y lo que vemos muchas cosas muy preocupantes. Entre ellas, bueno, la primera es que esto es posible gracias a quienes votaron la ley de bases y que habilitan que hasta el 49% de Nucleoeléctrica pueda ser privatizada. Nucleoeléctrica es NASA, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, es la empresa que controla y opera las centrales nucleares Atucha 1, Atucha 2 y Embalse desde el 94, creo que fue, que se separó de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Entonces, en ese momento quedó como la empresa que tenía algunas acciones y de hecho sigue teniendo el 20% de acciones de la CENEA. Dentro de las cosas problemáticas que veo es que en general están disminuyendo los trabajadores y trabajadoras de todo el sector nuclear. Digamos, hay un 7% ya de pérdida cuando ves todas las renuncias o despidos que hubo en todo el ecosistema nuclear y puede llegar al 20% en algunos casos, y en particular en la comisión los bajos salarios hacen que la gente renuncie y se vaya, ni siquiera hace falta despedirlos. Lo que estamos perdiendo es capacidad de soberanía tecnológica en estos casos. Y lo más preocupante es que dentro de 20, 30 años, las empresas privadas no creo que se quieran hacer cargo del desmantelamiento y de la protección. Y durante todo este tiempo siempre se ha demostrado que nuestra capacidad tecnológica es tan fuerte y tan importante que cada vez que hubo un problema fue resuelto por ingenieros e ingenieras propios, ¿no? Cuando hubo un problema en Atucha 2 el año pasado o el anterior, cada vez que en la historia se ha demostrado de que han hecho proezas en cuanto a poder repararlas. El modelo privado del sector nuclear suele ser que el mantenimiento lo hace alguien externo. Entonces no hace falta seguir teniendo desarrollo de conocimiento, desarrollo de formación de profesionales. Quitarle a la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo mismo que ocurrió durante la era de Macri, que le quitaron acciones tanto en Dioxitec como en Conuar-FAE, es parte de lo mismo, es parte de empezar a quien es, si querés, la madre de todo este ecosistema nuclear, que es quien forma a los profesionales, quien hace todo ese desarrollo, me parece que es gravísimo, ¿no? Porque le están quitando la potestad y en muchos casos la acción de oro que te permite definir qué tipo de tecnología es la mejor, ahora, cuál Adriana, es la más moderna, etc. Te hago otra consulta, porque están hablando de vender el 44%. Si se va a un modelo mixto, porque sería eso, ¿no? Sería un modelo parecido al de YPF, por lo que anuncia el gobierno. ¿También te parece que puede ser delicado para la soberanía nuclear argentina o no? Bien, de vuelta a lo mismo. Sí, entiendo que el máximo es el 49%, por eso iría un 44% a licitación y ese 5% restante para empleados. Digamos que es la manera, si querés, de comprar a quienes están en este momento trabajando, aunque parte de ellos ya se están yendo y están renunciando o los están despidiendo. No sé bien cómo es el caso exactamente en Nucleoeléctrica. Lo que me parece grave, ¿sabes qué es, Reinaldo? Esta cesión gratuita de la CENEA hacia la Secretaría de Energía para poder engrosar ese 51% que queda, ¿no? O sea, le están obligando a la comisión a ceder estas acciones. Y fíjate, si dentro de la representación del directorio dejas de tener a quien no tiene intereses como empresa, a quien forma a los profesionales, a quien es el articulador del sector nuclear de este ecosistema del que estábamos hablando, y que no solo le interesa vender electricidad, sino que también le interesa la promoción, el cuidado del ambiente, el tratado, digamos, de definir cuál es la mejor tecnología para el almacenamiento de los combustibles, el que va a definir también probablemente cómo es la tecnología que se va a aplicar, digamos, porque yo tengo bastantes críticas sobre el modelo del nuevo plan nuclear que ha planteado Reidel, dejando de lado al CAREM, al proyecto reactor modular pequeño, que sí tenía probabilidades de tener funcionamiento antes del 2030 y viene prometiendo humo de otras cosas. La verdad que son un montón de temas distintos, pero que todos van a lo mismo.
que seguimos perdiendo soberanía sobre lo que queremos hacer y no existe ningún modelo en el mundo público-privado. O nacen privadas con este modelo que te decía de Estados Unidos, del sector nuclear, donde es claro cuál es el rol de la Autoridad Regulatoria Nuclear, cuál es el rol de ese privado que decide contratar todo afuera. La verdad que hacer un experimento con las centrales nucleares no me parece que sea una buena idea. Bien, o sea que el modelo mixto no funciona en el mundo en general. No es que no funciona, no hay modelos, no hay ejemplos de eso. ¿Sí? No existe, por lo menos no de una, quizás si vos lo planteás como un modelo inicial podría funcionar si vos tenés muy claro cuál es el rol. En este caso vos ya tenés las centrales, que encima son superavitarias, son uno de los pocos modelos de empresas del Estado Nacional que no dan déficit de ninguna manera, que además tienen un modelo exitoso en cuanto a la generación de conocimiento, que además son parte de todo este plan nuclear que creíamos que era parte de una de las políticas de Estado, así como creíamos que la educación o la ciencia y la tecnología eran políticas de Estado que tenían que seguir sobreviviendo. La verdad es que todo atenta con un modelo de país en el cual vos estás poniendo en riesgo todo ese conocimiento generado en el sector con reglas que no son claras, porque cuando mirás el decreto no queda para absolutamente nada claro qué condición le pones a estas empresas para participar desde afuera. Y la verdad es que en serio lo que más me preocupa es que por ley todavía todo el tema de lo que tiene que ver con el desmantelamiento final y la disposición final de los residuos, etcétera, queda a cargo de la comisión a la que no le das nada. ¿Sí? O sea, le estás quitando las acciones a la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es la que después se tiene que ocupar de realizar el desmantelamiento final, por ejemplo, de las instalaciones. Y de tener el cuidado, más allá de que tenés una autoridad regulatoria nuclear independiente, que es la que da los permisos, etcétera. Y la verdad que lo pueden, ya con lo aprobado en la ley base, ¿lo pueden hacer? ¿Esta venta no tiene ningún impedimento por parte del Congreso? En principio no, en principio por la ley de bases lo pueden hacer, de hecho se peleó la ley de bases para al menos tener la mayoría del Estado Nacional, muchos y muchas creíamos que eso no alcanzaba y ahora lo vemos porque en la forma en la que se está proponiendo hacer esta venta parecería como que si fuera un plan de rescate al momento de crisis económica que se está viviendo ahora, más que algo planeado y pensado para poder tener un modelo exitoso. De todas maneras, a quienes dieron, a los legisladores y legisladoras que dieron lugar a que esta ley de bases exista de esta manera, yo creo que son en fondo los responsables de que en este momento esté ocurriendo esto. Ojalá que los legisladores estén en este momento pensando en un plan de rescate para que esto no ocurra, porque realmente es poner en riesgo muchas cuestiones desde el punto de vista de soberanía, desde el punto de vista de tecnología e incluso pensando de acá a los próximos 30 años cómo van a ser para que se pueda tener en cuenta todas las condiciones ambientales que corresponden. Adriana, Esteban Rafaeles hoy, ¿cómo estás? A ver si me puedes explicar mejor qué diferencia hay entre que las acciones estén en poder de la CONEA, o una parte de las acciones estén en poder de la CONEA, y que estén en cabeza de la Secretaría de Energía o del Ministerio de Economía. Bueno, como vimos antes, cuando el personal que se forma, ¿sí? Que la Comisión Nacional de Energía Atómica es básicamente la generadora del conocimiento, la de formación de profesionales, es la que tiene a cargo los 3 institutos académicos, el Balseiro, el Sábato y el Benningson, y es quien de alguna manera va tratando de generar todo lo que significa las innovaciones que hay en el sector. Le estás quitando la potestad de seguir teniendo miembros en el directorio, ¿no? Que puedan participar de las decisiones a futuro. Le estás quitando también a la comisión la posibilidad de alguna manera interceder en las relaciones que hay con las otras empresas del sector nuclear. A mí me ha pasado, como presidenta de la comisión, tener que estar viendo cómo la producción del combustible que hace Conoar y la compra del material que tiene que hacer de Oxitec en el paso en la fabricación de estos combustibles terminan cumpliendo en tiempo y forma con lo que necesitan las centrales nucleares, ¿no? Entonces, sacarla del medio a quien es parte de un ecosistema, la verdad que es difícil predecir cómo va a funcionar ese equilibrio. Yo creo que los equilibrios de los ecosistemas, justamente, si vos tocas una de las partes, el resto se va a ver afectado. Y te hago una más, a ver si pero bueno. me dejás ponerme un poquito naif y reenfatizar que el Estado Nacional va a seguir controlando el 51% de la compañía. El ingreso de capital privado
a través del 45% que queda o del 44% que se pone en esta licitación, ¿no podría impulsar que justamente entre dinero para financiar la expansión del sector y de Nuclearelectrica en general, en particular? Si se ponen las reglas claras, podría llegar a ser, ya te digo, no existe ningún ejemplo en el mundo en el cual una central nuclear que ya existía como modelo del Estado Nacional se privatice, ni siquiera en parte. Eso no hay modelos, entonces es muy difícil predecir cómo puede llegar a funcionar, pero sobre todo leyendo el decreto no hay ningún condicionante que se le ponga respecto de las decisiones finales y de su participación en el directorio. La participación en el directorio, digamos, lo vemos en YPF, muchas veces, a veces el tipo de tecnología que querés adoptar, y si lo haces desde un sector privado que quizás no tiene conocimiento en el sector o que quizás no defiende, ¿sí?, como modelo, el modelo soberano, tanto sea en el tema de incluso hasta la negociación para las tarifas eléctricas, me parece que es complicado. Sobre todo en un gobierno que vemos que a nivel nacional la Secretaría de Energía no está justamente promoviendo nada que tenga que ver con ese tipo de modelos. Entonces, creo que los organismos de ciencia y tecnología que puedan seguir participando en el sector productivo es súper importante. Si vos querés pensar, yo lo pienso más como modelo de país que como una cuestión de negocio particular donde vos solamente tenés que cerrar la caja. Entonces, si lo único que te importa es cerrar la caja, por ahí es un modelo que puede llegar a ser exitoso. Ahora, cuando vos pensás en un modelo país, en lo que te importa es desarrollar el conocimiento, que ese conocimiento esté puesto para poder mejorar las condiciones, en particular en este caso, de lo que es la transición energética, de lo que es nuestra matriz energética, su estabilidad y toda la continuidad del proceso con la adquisición de combustibles, porque esto se viene después. Bueno, ¿por qué le tengo que comprar combustible a Conuar? ¿Por qué, digamos, todo el desarrollo que se hizo en la Argentina con un combustible específico para este tipo de centrales lo tengo que seguir haciendo yo y no se lo empiezo a comprar afuera, que quizás en algún momento es más barato, como ocurrió con el agua pesada? ¿Sí? No sé si saben que con el agua pesada también se decidió cerrar, digamos, o parar la operación de la planta porque en ese momento era más barato comprarlo afuera. Ahora no lo es, lo mismo que con el uranio, lo mismo que con un montón de otras cosas. Entonces, no tener políticas de largo plazo, y las políticas a largo plazo las empresas no la tienen. Entonces, yo no sé cuál va a ser la incidencia de las decisiones que va a tener en el directorio las empresas privadas, pero me preocupa esa influencia y esas decisiones que puedan llegar a poner en riesgo todo este ecosistema nuclear que creo que como política de Estado deberíamos estar defendiendo y que nos permitió hasta ahora tener un modelo exitoso para nuestra presencia en el mundo y el desarrollo de estos valores desde el punto de vista incluso soberano. Adriana, muchísimas gracias por el contacto, lo vamos a seguir de cerca, nos interesaba escuchar tu opinión. Gracias por participar. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y gracias también por poner en duda a veces algunas cosas y creo que está bueno ver todas las caras de la moneda. Totalmente. Adriana Serkis, muchísimas gracias, la responsable de la CENEA, ¿no?, en su momento, ahora candidata a diputada en Río Negro, ¿no?